Señor, gracias en esta mañana por esta administración que tú nos has dado tan hermosa, y queremos seguir en tu presencia, escuchando tu palabra y poder leer tu palabra, Señor, y darte las gracias porque tú nos sustentas y tú nos levantas aún en medio de las circunstancias adversas. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Querido, estaba leyendo hace un tiempito la historia de un muchachito que dicen que fue verdad, que dice que estaba él pasando una situación, había escapado de un orfanato y estaba pasando una situación bastante difícil en cuanto al hambre, y de pronto dice que ve una casa que estaba muy bien puesta y que había muchos árboles de fruta, y entonces salta la valla, y cuando salta la valla se encuentra con que el dueño de la casa lo coge, y entonces lo quiere denunciar por ladronzuelo, por entrar en la propiedad. Y sabe que él entonces lo que hace, lo llora y le dice por favor que no lo haga, porque realmente él no tenía forma de vida, ni tenía ni qué comer. Entonces este hombre le coge un cariño tremendo y le da ternura al principio, y después lo acoge en su casa. La cuestión es que con el paso del tiempo hasta le llegó a dar el apellido de él. Lo llegó a dar hasta el apellido de él, y este muchacho pudo estudiar, ir a la universidad y todas las demás cosas. Cuando este hombre que lo acogió era un hombre de mucho dinero, y ustedes saben que cuando se mueve en una cierta esfera puede tener enemigos y puede tener gente que habla a favor y gente que habla en contra. Y entonces la gente del pueblo dice que había gente que hablaba a favor y gente que hablaba en contra del millonario. Y entonces le increpaban y le pusieron trampas a él, siendo él ya muchachito, para que él contase intimidades de este hombre, para poder usarla en su contra en la banca y en otras cosas más, y que él hablase en contra y hablase mal de este hombre. Y yo quiero que en esta mañana usted haga, como vio que ahora hay un sistema en la televisión que tú terminas las películas como tú quieres terminarla. Tú terminas la película en tu cabeza y piensa, ¿el muchacho habrá hablado bien o habrá hablado mal de él? Y tú dices, no, habrá hablado bien porque, hombre, lo crió, le dio el apellido, le dio el dinero. Yo no sé, porque también hay gente que teniendo todo es desagradecida. El muchacho dijo al pueblo, ¿cómo habiendo recibido tan grande favor, yo voy a actuar de forma tan mala? Y no voy a alabar las virtudes de este hombre, que tendrá sus defectos, puede ser, pero yo voy a alabar las virtudes. Cuando pasó esto, se armó un revuelo en el pueblo y etcétera, etcétera, después sigue la historia. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo veía esto, yo digo, Señor, ¿cuánto nosotros, recibiendo tus beneficios y tantas cosas, nosotros no somos capaces de ser reconocientes y de alabar tu nombre como tú te lo mereces? Y que nuestra boca no siempre exalta y reconoce lo que Dios hace. Cuando hablaban recién de los hermanos y daban testimonio de lo que Dios ha hecho, querido, Dios es así, Dios obra de una forma tremenda. Lo que pasa es que a nosotros nos parece tan difícil, a veces nos cuesta tanto creerle a Dios. Nos cuesta creerle a Dios y nos parece un mundo el creerle a Dios, y cuando las dificultades son adversas, decimos, ¿cómo creer en medio de esta situación? Pero Dios sigue estando. Y el propósito de Dios es que tú y yo seamos vidas que aún en medio de las circunstancias adversas nosotros podamos tener un cántico de alabanza al Señor. Y tú dirás, pero ¿cómo tener un cántico en medio de la dificultad? Mire, dice la palabra del Señor que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea, ¿para qué fuiste creado tú y yo? Para la alabanza de la gloria del Señor. O sea que tú y yo somos una alabanza para el Señor. Entonces, como tal, debemos caminar y debemos andar. Mire, muchas veces se confunde que cantar es alabar, pero cantar no es alabar. Hay muchos que cantan sin alabar al Señor. Usted lo escucha hoy al Cigala. El Cigala canta, ¿sí o no? ¿O no sabe quién es Cigala? El cantante de aquí de España, famoso. Canta
pero hasta tal punto que el otro día parece que cantó demasiado, que decían los periódicos en uno de los programas, que iba medio entonadito. Pero el hombre canta y es famoso. La Pantoja, usted la conoce y canta, y tiene buena voz, pero eso no significa que alabe a Dios. Para los más jóvenes, Beyoncé, fíjese usted, de pronto son vidas que cantan y cantan muy bien y tienen su fama, pero no alaban a Dios. Y en nuestra vida también podemos cantar, pero de ahí a alabar al Señor hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Tú puedes estar en la iglesia, estar cantando y no alabando a Dios. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser eso? Si estamos cantando, estamos ahí. Sí, pero tu corazón está lejos de lo que estás cantando. O mi corazón está lejos porque estamos pensando en cualquier otra cosa. No es cuestión no solo de lo que hagamos, sino que va en la actitud de corazón, donde es la alabanza reflejada. Hermanos, alabanza significa elogiar, enaltecer, loar, celebrar con palabras. Y sabe que en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de la alabanza, se refiere a exaltar el carácter y la personalidad de Dios mismo. O sea, te está diciendo que cuando yo estoy cantando, estoy exaltando lo que Dios es. Amén. Y lo que Dios significa. Mire, no significa que tú vayas a alabar a Dios cuando las cosas están bien. Lo decían los hermanos y recién lo decía Mónica también. No significa que vas a alabar al Señor cuando las cosas están bien, porque nosotros confundimos y pensamos que alabamos al Señor cuando las cosas están bien. Pero no es eso. Alabar al Señor va mucho más allá de lo que humanamente nosotros podamos pensar. Mire, la alabanza genuina arranca de un corazón dispuesto, hermanos. De un corazón dispuesto de creerle a Dios y creer en Dios mucho más allá de todas las cosas. Y quiero recordarles en Hechos, en Hechos 16, cuando la palabra del Señor nos cuenta que había dos hombres, Pablo y Silas. Y de pronto Pablo y Silas estaban en la ciudad, entran en la ciudad de Filipo, y había una muchacha en la ciudad de Filipo que era adivina, y los dueños, o los amos, mejor dicho, de esta muchacha lucraban con ella. Ella les daba muchos dividendos. Entonces cuando ellos entran en la ciudad, esta muchacha sale con su espíritu de adivinación y empieza a adivinar y empieza a decirle: estos son hijos del Altísimo. Y fíjense ustedes, no estaba diciendo mentira, era verdad, eran hijos del Altísimo. Pero no era lo que tenía que salir realmente, lo que en ese momento tenía que ser. Entonces Pablo, ahí con autoridad, reprende, y entonces el espíritu de la muchacha se va de ella. La muchacha queda libre, y cuando queda libre, imagínense los dueños de la muchacha o los amos de la muchacha, que ella le traía dinerito. Entonces, ¿qué pasaron? Se enfurecieron tanto que levantaron un tumulto, lo cogieron a Pablo y a Silas y lo llevaron a la cárcel. Y ahí en la cárcel dice que lo pone, inclusive describe la Biblia, que lo pusieron, el carcelero lo pone con cepos. O sea, cepos, ellos tenían sus pies atados, sus manos atadas, o sea que estaban en una actitud totalmente de indefensa, una actitud de defensa, una actitud que realmente estaban ahí que no podían ni moverse. Inclusive hasta sus necesidades tenían que hacer encima. Pero ¿saben una cosa? En esa actitud uno podría pensar: qué tristeza el siervo de Dios, los siervos de Dios en esa situación. Y ellos podrían pensar como nosotros, que estamos sirviendo a Dios, que lo que estamos haciendo es predicando el Evangelio, que entramos en una ciudad, traemos la palabra de Dios, libertamos a una muchacha. ¿Cómo es que Dios permite que vengamos y terminemos en esta situación? Y tú, el que sabes la historia y lo que sigue posiblemente, me estés diciendo: bueno, pero ellos tenían que confiar. Pero yo te pregunto, ¿te es fácil a ti confiar en las situaciones adversas? Para nada. Y no estamos ni con los cepos puestos, ni estamos sin pan, sin agua, y no nos tenemos que hacer nuestras necesidades encima. En una cárcel metidos. No. Pero sin embargo nos cuesta confiar, nos cuesta creer.
Y cuando estamos en esa situación, una de las primeras cosas que se va de nuestra vida es el canto y la alegría y el gozo. ¿A que sí? Dejamos de leer la palabra, si la leemos a las disparadas porque tengo que leerla, dicen algunos, pero se nos va la alegría y la alabanza hacia Dios. Claro, porque las circunstancias parecen tan fuertes que nuestra expresión de alabanza y de exaltación no llega y no sale. Y no se nos ocurre decir, Señor, yo te alabo porque esta situación tú lo has permitido. Amén. Y lo decimos por un momento, pero después en nuestro andar, nuestro de andar y movernos nos da la pauta de que no es así como que exaltamos a Dios con nuestra vida. Porque un adorador no es solo de boca, un adorador es un estilo de vida, una forma de vida. Entonces, cuando nosotros vemos que en situaciones adversas lo primero que perdemos es el canto, es la alabanza, es el gozo de estar en la presencia del Señor, nos damos cuenta que el enemigo nos roba lo que es el alabar a Dios. El enemigo nos roba lo que es el estar realmente ahí diciendo, Señor, yo te exalto pese a las circunstancias. Aleluya. Y te reconozco aún en las circunstancias adversas. Nosotros pensamos que padecer, sufrir y soportar son signos de debilidad. De alguien que está en dificultad, está en conflicto, está padeciendo. Tú piensas en alguien que padece. ¿Qué es lo primero que tú dices? Pobre. Alguien que está débil, ¿qué dices tú? Pobre. Alguien que de pronto está ahí soportando un montón de cosas y dificultades, ¿qué es lo primero que tú dices? Pobre, me da pena. Pero ¿sabe que la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios no es como nosotros pensamos? La palabra de Dios dice que cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Amén. La palabra de Dios dice que cuando no hay gozo, en Él podemos gozarnos. La palabra de Dios nos dice que cuando estamos aún en medio de incertidumbre, Él es nuestra confianza. La palabra nos dice que Él es en quien podemos apoyarnos. Queridos, nos enseña la Biblia que nosotros podemos gozarnos aún en medio de la tribulación. Que nosotros podemos cantar aún en medio del dolor. Que nosotros podemos tener paz aún en medio de las tormentas. Y que nosotros no tenemos que depender de las circunstancias porque mi Dios sigue siendo el Dios real. Amén. Claro, esto es lo que nosotros sabemos que está escrito en la palabra y lo que el Señor nos habla para que nos animemos. Pero en el momento de la práctica no siempre es fácil seguir recordando que podemos gozar la tribulación y que podemos tener paz en las dificultades y que el Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Miren, tenemos dentro nuestro tremenda fortaleza para vencer las situaciones difíciles. ¿Saben qué? Tenemos el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, entre los muertos, es el que está contigo y que está conmigo para darnos vida y vida en abundancia. Y para fortalecernos pese a las dificultades y darnos ánimo pese a los conflictos. Pablo y Silas pasaron momentos difíciles. Pero ¿saben que cuando ellos estaban ahí, en esa cárcel, y estaban tal vez ahí pensando, Señor, ¿qué va a hacer mañana de nosotros? No lo sabemos. Ellos tenían dos posibilidades. O dejar que la amargura les ganara el corazón, o decir, nos ponemos en posición de fe y seguimos creyendo en quien nos ha llamado. Ellos eligieron la segunda posibilidad. ¿Y sabe qué hicieron? Dice la palabra que se pusieron a orar y a cantar himnos. Amén. Estaban cantando y orando. Y cuando ellos estaban cantando y orando, no sé a qué hora lo habrán puesto presos, pero dice que a medianoche los cepos se les abrieron, las puertas de la cárcel se abrieron y ellos podrían haber obtenido la libertad que ellos ansiaban y deseaban. Porque el Señor hizo un milagro a través de la expresión de sus labios. Aleluya. A través de la expresión de su cabeza. Aleluya. Amén. Y yo me supongo que en esos momentos, si ellos cantaban,
No estaban cantando simplemente de la boca para afuera, como decir, bueno, me pongo YouTube y listo. Ellos estarían cantando sabiendo que mañana los podían matar. Y estarían cantando y alabando al Señor. Pero en ese cantar y en ese alabar al Señor, Dios obró un milagro. Hermanos, cuando tú y yo alabamos al Señor, algo sucede en el mundo espiritual. Amén. Algo tremendo. Y sabe que cuando de pronto ellos son libres ahí como para poder escapar, pero ellos no se fueron, ellos quedaron ahí. Viene el carcelero y le dice el carcelero, pero ustedes, ¿qué ha pasado aquí? Los presos no estarán. La cuestión que le hablan ahí al carcelero, el carcelero se les convierte. Y ya habían testificado una muchacha junto al río, y ahí en Filipo se abre la iglesia de Filipenses. Aleluya. Que después le escribe, queridos, porque Dios es poderoso para obrar aún a través de la alabanza. Alabar en circunstancias adversas no es fácil, pero es la voluntad del Señor. Miren, queridos, alabar no es un sentir. Yo siento alabar o no siento alabar. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el alabar es un sacrificio. Y tú dirás, pero ¿cómo es un sacrificio? Y el que diga que no le cuesta alabar como sacrificio, yo le hago la hora. Oh, porque es difícil. Porque mi carne no quiere alabar a Dios. Ni mi alma quiere alabar a Dios. Lo que quiere alabar a Dios es mi espíritu, que es el Espíritu de Dios en mí. Pero mi alma, donde están las emociones, los sentimientos, me está diciendo, ¿cómo vas a alabar a Dios cuando la adversidad es tan grande? Pero a ver, la gente va a decir que estás chalado. Pero a ver, pero ¿sabes una cosa? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren, nosotros debemos entender que la alabanza nuestra tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón, aún en medio de circunstancias adversas, aún en medio de situaciones tan complicadas que no veamos la salida. Hermanos, nosotros debemos entender que Él nos ha creado, y dice la palabra que nos creó para alabanza suya. Amén. O sea, para que nuestra vida glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Mire, cuando nosotros alabamos, dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza. Y si Dios habita en medio de la alabanza, ¿dónde tengo que buscarle yo? En medio de la alabanza. En medio de la alabanza. Amén. ¿Por qué lo voy a ir a buscar yo? Y no digo que esté mal, pero en cosas fuera de las cosas del Señor, en una película que me va a dar el gozo, si dice que el gozo la puedo encontrar en medio de la alabanza, la presencia de Dios. Algunos se llenan de pilas de cosas para llenar el vacío interior, pero la Biblia dice que nuestra victoria está en la intimidad y en la presencia de Dios. Cuando tú y yo estamos en la intimidad y en la presencia de Dios, entonces es ahí donde Dios trabaja con nosotros y donde el gozo del Señor se vuelve la realidad, y tú y yo podemos cantar y alabar al Señor con un gozo que humanamente no es posible, pero en el Señor sí es posible. Mire, hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor, Él nos sale al encuentro y algo tremendo pasa. Y tú dirás, ¿cómo le podemos alabar al Señor? Mira, al Señor le debemos alabar con esmero, con ganas, con fuerza. Le podemos alabar con libertad. Le podemos alabar cantando, danzando, aplaudiendo, gozándonos. ¿Sabe, hermano, que nosotros cuando lo hacemos todas estas cosas, tenemos que hacerlo con entendimiento? Si estamos en la iglesia, no estamos para aplaudir simplemente por aplaudir, como si fuésemos no, es acompasando, llevando, porque nuestras manos son los instrumentos que tenemos en ese momento. Están adorando al Señor. Nuestro cuerpo está adorando al Señor. Nuestra boca está adorando al Señor. Nuestro ser está adorando al Señor. Por eso es tan importante alabarle con inteligencia. Cuando estamos cantando, pensar en lo que estamos cantando. Pero qué importante saber que el gozo del Señor es el gozo que tú tienes en tu corazón mañana, tarde y noche. Que te levantas a la mañana y tú dices, el Señor está conmigo. Te levantas, te acuestas a la noche y dices, el Señor está
estado conmigo. Y eso no significa que no haya dificultades. Las hay, pero el Señor está. Mire, quiero que me acompañe a leer en Segunda Crónica, capítulo 20, vamos a leer desde el 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jazarfiel, con la Z ahí, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Los enemigos del pueblo estaban ahí, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, como alababan con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras estos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar estos cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlo, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del gobierno del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Mire el enemigo. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpa y trompeta a la casa de Jehová. Queridos, cuando el pueblo decide alabar al Señor, guiado por su líder, por Josafat, algo tremendo sucede en el mundo espiritual. Ni ellos mismos necesitaron mover ni un dedo. Aleluya. Ni ellos mismos necesitaron ir con sus armas a pelear, porque Dios se encarga. Amén. Miren, hermanos, y cuando nosotros alabamos al Señor en el mundo espiritual, algo, como les dije antes, algo tremendo sucede. La presencia de Dios es derramada. La lluvia de bendición cae sobre su pueblo. El amor del Señor desciende sobre nosotros. Las fuerzas del Señor son sobre nuestras
anda en medio de la alabanza. Él anda caminando en medio de nosotros cuando alabamos al Señor. Las personas son liberadas, las vidas son restauradas, las batallas se ganan en la presencia del Señor. La alabanza es un arma tremenda en la batalla. Amén. Hermano, hermana, qué importante que podamos entender que tú y yo somos llamados a ser vidas que aún tengamos la alabanza como algo real en nuestras vidas. Mire, aún cuando Saúl estaba medio para allá, cuando se le iba, que dice que un espíritu lo poseía, ¿qué hacían? Traían a David para que tocase el arpa, para que al tocar el arpa y alabar a Dios, el espíritu se iba. ¿Por qué? Porque había un hombre como David, un muchacho como David, que estaba tocando y alabando al Señor. Hermanos, cuando tú y yo alabamos al Señor, en el mundo espiritual son rotas las ataduras, son rotas las ligaduras. Por eso la importancia de poder cantar y cantar con entendimiento, cantar con conocimiento, alabar al Señor, dejarte ministrar por la canción, por la alabanza. Cuando estamos en la iglesia, hermano, dejarte ministrar por la palabra, entrar. Pero a veces parecemos que estamos simplemente en la orilla y otros están gozándose en la presencia del Señor. Pero esto no es para algunos, es para todos. Pero va en la disposición de corazón. Va en la disposición de corazón. Cuando nosotros nos ponemos bien en las cosas del Señor, una de las cosas primeras que retomamos, ¿sabe qué es? La alabanza. Y ponemos ahí en los CD y ponemos YouTube y ponemos esto con las alabanzas. Cuando empezamos a estar mal, ¿qué es lo primero que ponemos? Sí, ponemos, pero canciones que nos deprimen y que nos hacen volar quién sabe a dónde. ¿Pero por qué? Porque nuestro espíritu necesita estar prendido en las cosas del Señor. Amén. Y la alabanza es un medio tremendo. Amén. La alabanza es un medio tremendo. El que podamos levantarnos como hombres y mujeres y poder adorar a Dios con entendimiento es lo que Dios busca, es lo que Dios anhela, hermanos. Y tú dedícate a alabar al Señor, dedica a estar entrando en la presencia del Señor y todas las demás cosas el Señor se encargará. Él hará, mientras tú alabas al Señor, Él se encargará de los enemigos. Y a veces pensamos que los enemigos es la suegra, pero pues no, tú tienes enemigo más importante en tu vida, que no es tu suegra, es lo que tú tienes y lo que yo tengo en mi interior que necesitamos derrotar. Y yo les contaba la semana pasada el hecho y les decía la importancia de poder poner cosas, canciones, alabanza que desarrollen la fe en nuestros corazones. Qué importante, hermanos. Qué importante no dejar el lugar que el Señor nos ha dado para ganar las mayores victorias. Y ya no es para ganar las victorias, que tú dices, bueno, voy a cantar para que el Señor me dé esta victoria. No, vas a cantar para que tu espíritu se rejuvenezca en el Señor y te puedas elevar por encima de las circunstancias. Como el águila, remontando. O sea, cantamos por interés. Pedro, tú no cantas por interés. Espero que Pedro no haya venido hoy, no. Tú no cantas por interés, para que Dios me saque de este apuro. No, tú cantas porque el Señor es tan importante para ti y para mí, que yo lo reconozco como mi Señor, como mi deidad, como lo máximo, como lo supremo, para poder entonar cánticos de alabanza en medio aún de la noche oscura. Pablo y Silas en la cárcel, ahí entonaron alabanza y algo tremendo sucedió. Josafat lleva al pueblo a entonar alabanza y algo tremendo sucede. Hermano, hermana, el Señor nos ha llamado para que nos levantemos como vidas que adoran al Señor, como vidas que realmente están metidas en las cosas del Señor y como vidas que de su boca no va a salir un taco, no va a salir una expresión mala, no va a salir una expresión degradante, sino que va a salir una alabanza al Señor y una expresión de amor para el Señor. Y mira, cuando tú has estado en intimidad alabando al Señor, sabes que cuando te conectas con los demás es otra cosa. ¿A que sí? Porque tú has estado ya fortaleciéndote con tu Padre. Y aunque vengan discusiones y vengan dificultades, tú lo enfrentas de otra forma.
Pero cuando estamos debilitados en nuestro interior, aún la cosa más pequeña es un mundo para nosotros. Somos llamados a ser adoradores. Dice la palabra que en este tiempo Dios está buscando verdaderos adoradores. O sea que con actitud de corazón, algún día entraremos a explicar bien lo que es la adoración, pero que con actitud adecuada permanezcamos delante de la presencia del Señor. Qué importante, qué importante. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. Tal vez tú estás pasando luchas y dificultades, pero que podamos descubrir lo que es la importancia de la alabanza. Que podamos entender que Dios nos ha llamado para ser instrumento en las manos del Señor, para que otros aún oyéndonos cantar puedan entender que no nos fortalece cualquiera, sino nos fortalece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que puedan entender que el Señor es nuestro Señor, que Él nos levanta, nos fortalece, y cuando empezamos a cantar, Él nos rejuvenece en nuestro interior. Hermano, hermana, puede ser que te sientas tan agobiado, tan entristecido, pero en esta mañana siente la fortaleza del Señor a través de la expresión de alabanza. Que cuando tú abras tu boca puedas expresarle al Señor lo que Él es. Mira, cuando nosotros decimos y declaramos aún la palabra del Señor, cuando cantamos estamos aún declarando palabra del Señor. Porque estamos diciendo textos que para nosotros han sido y están siendo una bendición. Y estamos confesando. Cuando decimos cantamos un cántico nuevo, el cántico nuevo es la expresión de un corazón agradecido y que genera palabras genuinas, diciendo al Señor lo que Él es para nosotros. Un cántico nuevo es la expresión de lo más íntimo de cada corazón, diciéndole al Señor. Pero recuerde la palabra, dice que el pueblo alabó antes al Señor y también después, cuando le dio la victoria, también le alabó. Porque sabía que no era por su propia fuerza, sino porque el gran yo soy había obrado en ellos y en esa situación. Por eso en esta mañana podamos entender la importancia de adorar al Señor, la importancia de alabar al Señor, la importancia de estar ahí abriendo nuestra boca y expresándole al Señor lo que Él significa. Que no nos tiene que avergonzar el abrir la boca, no nos tiene que avergonzar el levantar los brazos, no nos tiene que avergonzar el arrodillarnos en medio de la multitud, en medio de la iglesia, porque son expresiones de alabanza para el Señor. Aún en tu casa, en mi casa, de poder expresarle al Señor lo que Él significa para nosotros. A veces abrimos la boca para tantas tonterías, y perdóneme, se lo digo con mucho respeto en esta mañana, pero qué importante que podamos aprender y entrar en el nivel de abrir nuestra boca para expresar alabanza al Señor. No puede salir del mismo grifo agua sucia y agua limpia, o sale una o sale otra. Pero en este día que podamos pensar que de mi boca saldrá la máxima expresión de alabanza. Si hasta ahora he dicho tanto, si hasta ahora he hablado mal, me diré basta, se termina, porque no corresponde esto. Un hijo de Dios tiene que tener boca para alabar a Dios y para hablar lo que corresponda. Por eso esta mañana gana la victoria y dile a tu alma, alma mía, comienza un nuevo tiempo en la adoración con el Señor. Comienza un nuevo tiempo en la adoración con el Señor.